Estimadas, bienvenidos, bienvenidas a este Sol Conscientivo, Fundación Mujer Niñez. Vamos a ver un tema muy especial en la suprapropolítica samariana, en estos universitarios, acerca del ahimsa dentro del hogar, la familia, y obviamente exteriorizado hacia la sociedad en general. Es muy importante nosotros desarrollar una nueva personalidad de paciencia, de humildad, para así nosotros poder dominarnos a nosotros mismos, poder vencernos a nosotros mismos y obviamente con ese dominio no caer ante la tentación de nuestros propios egos o defectos psicológicos y por ende no sucumbir ante los egos o defectos de las demás personas. Si nosotros nos dominamos a nosotros mismos, lógicamente no vamos a ser víctimas de los egos de nada ni de nadie. Pero si uno no se domina a sí mismo, obviamente va a ser víctima de los egos de uno mismo primeramente, ya de las cabezas de legión de la ira, cabezas de legión del orgullo, y otros egos más, y por ende va a ser un títere o una víctima de los egos de las demás personas. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que evitar, pues, y más bien dominarnos a nosotros mismos, pero para ello existen técnicas especiales que vamos a ir revisando obviamente aquí en este Sol Conscientivo, y así con la praxis vamos a descubrir que sí es posible, obviamente. Y la persona va a ir corrigiendo todos esos impulsos negativos que ha tenido o que tiene y va a vivir en paz, en armonía, en una convivencia con uno mismo primeramente, dentro de su propio cuerpo. Va a aprender a vivir en paz en ese cuerpo, en paz en las emociones, paz en la mente, paz en los instintos, y por ende eso lo va a ir exteriorizando al entorno, a la familia, lógico, y por ende lo va a ir exteriorizando a la sociedad en general. Pero si la persona no vive en paz con su propio cuerpo, dentro del cuerpo físico, entonces obviamente cómo va a estar en paz con su entorno. El ahimsa es la no violencia, o sea, lo contrario de la violencia. El ahimsa nos permite a su vez tener paz y armonía, y eso irlo irradiando de instante en instante en las diferentes ocasiones de nuestra vida, ya sean las positivas o negativas de la vida misma. ¿Cómo se hace ahimsa? Primeramente desintegrando la falsa personalidad de ira, falsa personalidad de orgullo. Es muy importante desintegrar esas falsas personalidades. Pero para ello tenemos que comprender obviamente qué es la falsa personalidad. La falsa personalidad es una energía que la hemos desarrollado entre 0 y 7 años, y obviamente esta personalidad es de acuerdo a lo que el entorno nos enseñó, con su ejemplo ya positivo o negativo. O sea, si habían personas extremadamente iracundas alrededor, entonces más que seguro hemos creado, o la persona ha creado, una falsa personalidad de iras. Estamos hablando de la falsa personalidad de ira, a excepción de lo que es la cabeza de legión de la ira, que esa tiene siquiera 2000 defectos y la traemos de vidas pasadas. La falsa personalidad de iras que hemos creado ahora, la hemos creado obviamente en esta vida, en esta existencia. Nosotros, lógicamente, al ir disolviendo la falsa personalidad de ira, vamos a adquirir y crearnos una nueva personalidad de paciencia. Al ir desintegrando la falsa personalidad de orgullo, vamos a emerger con una nueva personalidad de humildad. Y estas nuevas personalidades van a ayudar a que nosotros nos dominemos a sí mismos y por ende no seamos víctimas de los egos de nada ni de nadie. Ahora, ¿cómo se eliminan estas falsas personalidades? Obviamente con la meditación de formateo. La meditación de formateo
nos va a permitir ir a los primeros años de vida y revisar qué pasó en nuestro entorno, qué tipo de ejemplos tuvimos en esos tiempos y a ver qué tipo de personalidad hemos creado cada quien. Al descubrir esos odres viejos, producto de los malos ejemplos de iras y orgullos de la gente del entorno, que eso se ha sellado en nuestros centros internos, en el centro intelectual, emocional, motriz, instintivo, sexual, en los 3 cerebros y 5 sentidos, y de eso se va irradiando, obviamente, a la creación de una falsa personalidad de ira y orgullo. Entonces el problema primeramente está dentro de estos cerebros energéticos y allí está mal sellado esos malos ejemplos del entorno. A su vez nosotros también tenemos una cabeza de legión de la ira, que la traemos de otras existencias, con sus 1000 o 2000 defectos que han aprisionado un 10, 20 o 30% o más de paciencia. Ello también ha impregnado ejemplos negativos dentro de los centros energéticos dentro de nosotros, y a su vez de eso se han creado también falsas personalidades de ira. A su vez, si tenías animales muy violentos en caza, esos animales también, con su ejemplo negativo, han creado, primeramente, han sellado ciertos odres viejos, conceptos falsos dentro de nosotros, y de eso hemos creado una falsa personalidad iriática. A su vez, las plantas igual. Entonces tienes que ir a revisar cómo se comportaban las plantas en tu entorno, entre 0 y 7 años, 7 y 14, 14 y 21, o cómo se comportan, cómo se han comportado los animales en esos tiempos, y obviamente las personas que nos han rodeado. A su vez, ¿qué ve la persona o qué ha visto en televisión? Si ve programas de violencia, de matanza cada rato, lógicamente que está educándose falsamente de acuerdo a ciertos conceptos de ira, y por ende eso va a sellarse dentro y va a irradiar de lo mismo y va a crear falsas personalidades de violencia, de ira y también de orgullo, y por ende va a actuar así porque esa personalidad busca siempre tener energía y se va alimentando de nuestra energía, de los centros energéticos. Al centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, 3 cerebros: cerebro emocional, cerebro motriz, instintivo sexual y el cerebro emocional, y los 5 sentidos que tienen también una parte energética en nuestro interior: el oído, vista, gusto, tacto, olfato, que tienen una parte energética también. Entonces es importante comprender que allí está mal sellado todo eso y de eso se irradia. A su vez, la persona tiene que revisar también la parte genética, cómo eran sus padres o son abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, porque por medio del esperma y el óvulo se va heredando también ciertas características de la forma de hablar, de reír, de comportarse dentro de familia y fuera. Ya está decodificado y diseñado allí por parte de los genes, los cromosomas y todo aquello. Todo esto es factor y factores de que dentro de estos centros energéticos se malsella información y de eso se va creando falsas personalidades. Ahora imagínense esas situaciones de violencias familiares, que eso tiene que ver obviamente con que ya se va desarrollando esa falsa personalidad y va actuando en la vida misma. Obviamente existen de parte de las otras personas eventos de tentación y gimnasios psicológicos de tentación que hacen que se active este tipo de personalidades que tenemos más y las cabezas de legión. O sea, existen egos llaves de personas, como una piedra en el zapato más o menos. Ve que molesta tanto y eso puede ser situaciones terribles. A su vez, existen de parte de las personas, se tiene ciertos egos llaves. Esos egos llaves abren puertas psicológicas a terribles cabezas de legión de ira y orgullo. Entonces una persona puede ser kinestésica, se deja llevar por el sentir, otras pueden ser auditivos, otras visuales. En el caso de una persona auditiva, por ejemplo,
que escuche un mal entonar en el verbo de las otras personas. Eso sería parte de ciertos egos llaves de la otra persona, y por parte de una falsa personalidad en la forma de hablar, pues lo entona tal vez con orgullo e ira, y eso le activa la ira y el orgullo que tiene la persona dentro, y salen cabezas de legión y se pueden dar eventos terribles dentro del mismo hogar, dentro de la familia. Pero obviamente el problema no es que sea la otra persona, el problema es que la persona no sabe dominarse a sí mismo y no sabe vencerse ante su propio ego, menos ante los egos de las demás personas, menos ante una lengua que tendrá tal vez unos 5 centímetros de largo por unos 2 o 3 de ancho, y es víctima títere de las circunstancias de la vida por no saber vencerse a sí mismo. Como esa máxima que utilizan por allí, solo venciendo te vencerás. Lógicamente, nosotros tenemos que aprender a dominarnos a nosotros mismos para no sucumbir ante nuestra propia tentación, ante nuestros propios egos, y por ende vencernos ante toda tentación de la vida en los hechos mismos. Es una situación terrible que se da, por ejemplo, en hogares, en el caso más del varón y también en parte de la mujer, que no sabe dominarse ante la lengua de la otra persona y se va directamente ya a manos. Más culpa tiene el que se va o la que se va ya a manos y a casos extremados. ¿Por qué? Porque fue víctima de su propio ego, sus egos de orgullo, de ira y más, y víctima de la lengua de las otras personas y víctima de los egos de las otras personas. Pero si aquella persona va gestando ya virtudes, que es más avanzado que la personalidad de paciencia, más poderoso ya son virtudes de paciencia también, nunca va a sucumbir ante la lengua de las demás personas. Pueden insultarle a quien sea y no va a reaccionar. No es motivo de reaccionar a manos cuando personas insultan a los seres queridos y le dicen barbaridades y medias. Son cuestiones de boca y eso no le va a matar a la otra persona. Pero ya en el caso de manos, en el caso que quieran agredir físicamente ya aquel o aquellos seres queridos, pues ahí sí tiene que defender la vida en su cuerpo y en el de las demás personas, y le toca pelear y vencer. Eso es todo. Aprenda allí a los misericordiosos, como es Odín, Wotan, Thor, Samuel Ambeor, o Michael, o Osiris, Ra, guerreros en el sentido más completo de la palabra. Pero ya estamos hablando en casos extremados. Ahora que casos extremados de manos, casos extremos de vida o muerte. Ahora que una persona quiera ya irse a manos, a pelearse con otra persona por el simple hecho de que le están insultando a la madre, al padre, o a algún hermano o hermana, o a la propia pareja, o hijos, hijas, y ya quiere irse a manos, ese es un pobre títere de las circunstancias de la vida. El ego le domina y no sabe dominarse ante la lengua de otra persona. Otra persona puede estar poseída por demonios, por magos negros, magas negras, que se les mete en el cuerpo y se les mete en el centro laríngeo y comienzan a insultar. Y justamente insultan, ¿para qué? Para que la otra persona caiga ante su tentación, ante su ira, ante su orgullo, y vaya y de una vez desencarne o mate a la otra persona. Entonces, la persona que es del Ahimsa y que ya ha creado una nueva personalidad de paciencia y una nueva personalidad de humildad y sabe dominarse a sí mismo, no cae ante esos ridículos. ¿Ve? Pero como estamos viendo, ya en el caso extremo de que otra persona directo va a agredir a familiares o al cuerpo físico de uno mismo, inmediatamente tiene que defender el cuerpo. ¿Cómo lo defiende? Pues aprende a hacer los 700 ejercicios de Bodhidharma. Imagínense los monjes de Shaolin, de allá de la China, y las monjas de esos templos, que alguien les vaya a levantar la mano, así porque sí, y a dañarles el cuerpo físico.
Entonces, lógicamente, esos monjes con unas 2, 3 técnicas le desbaratan al ego del enemigo, pero a su vez cuidan el cuerpo físico del enemigo. Eso es ahimsa, ser mansos pero no mensos. Ahora, si una persona no aprende karate, taekwondo, las técnicas que vemos aquí, que obviamente dentro de estos universitarios se practica en cuanto a las técnicas de Bodhidharma y más, entonces la persona no sabe defender la vida en su cuerpo, menos la vida en otra persona. Si alguien llega a agredirle directamente fuera, hasta matar, porque se le pasa el golpe, es que no sabe dar y no sabe defender, y eso mismo busca el ego de la otra persona para que de una vez vaya a caer preso, y pues imagínense esas situaciones. Entonces, con las técnicas, por ejemplo, de Bodhidharmas, con los 2 o 3 toques, deja fuera de combate al ego del enemigo y protege la vida de esa conciencia que está atrapada en su propio ego. ¿Ve? Y si el caso es más extremado, pues tiene técnicas más poderosas para defenderse más. Pero acuérdense que hay un mandato divino: no matar, obviamente, ni mandar a hacerlo, ni hacerse eso al cuerpo, ni pegar, ni golpear, ni gritar, ni que la discordia sea derrumbada. Utilizad sabia e inteligentemente las virtudes de paciencia, humildad. En casos extremados de vida o muerte, pelead, venced, eso es todo. La ciencia de la ahimsa es ser mansos pero no mensos. Hay personas que pueden estar mal programadas a un falso cristianismo y quieren volverse ahí medio Cristo sin llegar a ese estatus. Y si alguien les golpea, entonces salen que si te dan en una mejilla, les muestras la otra. Eso se llama masoquismo, en el sentido de que, por ejemplo, dentro de hogares, la mujer puede estar mal programada a un falso cristianismo, porque tal vez va al culto religioso y ve solo un Cristo lleno de sangre, porque esa parte religiosa está mal programada por las huestes anticrísticas. Entonces las huestes anticrísticas quieren estar siempre mostrando a un Jesucristo masacrado en la cruz y ensangrentado. Entonces, claro, el que va al culto siempre ve eso, y eso le va quedando en la psiquis, en el subconsciente. O sea, le está mandando un mensaje subliminal allí negativo. A su vez, esa persona en la vida mismo quisiera obrar tal cual como un Cristo. Pero para llegar a ser Cristo, pues eso son alturas de las 3 montañas iniciáticas que da el maestro Samuel Ambeor. Por ejemplo, Odín, Wotan, Thor, Quetzalcóatl, Mancocapa, Samuel Ambeor, Lakshmi, Daimon son crucificados y guerreros. Un dios Krishna también. Entonces imagínense que un dios Krishna, alguien llegue a desbaratar el cuerpo e inmediatamente, pues, como un tremendo guerrero que es, protege y defiende la vida en el cuerpo. El Maestro Jesús el Cristo pasó el Vía Crucis en pos de dejarnos su libro El Pistis Sophia para la humanidad con el perdón de los pecados, capítulos 141 y 142, en pos de levantar karmas mundiales, y por eso entregó su cuerpo físico, lo inmoló, pero ya estaba en alturas iniciáticas de iniciaciones venustas. Ahora hay personas, por ejemplo, que se mal programan a tener al maestro solo en la cruz. Ponga eso en Semana Santa, para eso hay una semana exclusiva. Lo que pasa es que ciertos lugares pues buscan trabajar al emocionalismo a la gente y formarles una falsa personalidad depresiva, una falsa personalidad de sangre, una falsa personalidad de que no protejas la vida en tu cuerpo, y si alguien te comienza a dañar el cuerpo, pues que le muestre el otro lado también para que le acabe de una vez. Y si le mata, pues cree que está correcto lo que está dejándose hacer al cuerpo físico, y eso es incorrecto. O puede estar mal programado que eso le hagan también a sus familiares. La realidad es pues que un Maestro Jesús el Cristo está resurrecto con cuerpo de más de 2000 años, y obviamente ¿quién le va a poder causar daño a ese cuerpo en estos tiempos? Y antes, si le hicieron aquello, fue porque Él dio el permiso para esos procesos pues que hemos visto. Entonces las personas se mal programan, por ejemplo, dentro de los hogares, a que la mujer, en este caso,
le pega al marido, le pega el ego del marido, le pega la ira del marido, el orgullo del marido, y la mujer está mal programada a que no, falta más, porque Cristo dice que te den, si te dan en la una mejilla, que te den en la otra también, y de una vez. Y si no ve correr sangre en su cuerpo, entonces como tiene una mala programación religiosa, ella se sentiría hasta mal porque no ve que la sangre corre, o sea, le falta. Y hasta le agradecería a los egos de orgullo, a los egos de ira del marido, egos de abuso, porque no ve sangre. Entonces la mujer también haya creado ciertos egos de masoquismo y ciertas malas programaciones religiosas. La realidad es que si se casa alguien con una de las monjas del templo de Shaolin y el ego del marido le viene a causar daño a aquella dama, pues simplemente le desbarata al ego del marido a aquella monja de los templos de Shaolin, porque tienen técnicas especiales que ahí nomás le ponen un alto y cuidan el cuerpo físico. Diferente, ¿no es cierto? Y ellas también pues tienen un cristianismo de Vishnu, Brahma, Shiva, Rama, porque son seres cristificados. Un cristianismo también de un Bodhidharma, que en el nombre de Cristo te da pues el ahimsa para que protejas y defiendas tu templo cuerpo y el de tus seres queridos. Entonces, lógicamente eso hay que entenderlo. La dama dentro de un hogar, una familia, obviamente es la primera que tiene que aprender su taekwondo, su karate y las técnicas de Bodhidharma y más. Aprenda técnicas de milicia, aprenda técnicas de policía y todo lo que usted quiera para saber proteger y defender su cuerpo físico en casos extremos de vida o muerte. Si la dama aprende eso, entonces imagínese lo que le pasaría a un personaje que quiere llegarle a violar. Imagínese lo que pasaría dentro de un mismo hogar, que el ego del marido quiere destruirle y acabarle el cuerpo físico. Obviamente que aquella dama se defiende y sale triunfante y victoriosa. Y si le tocan esos casos extremados, utilizar esas técnicas, pues la utiliza. Vencer, eso es todo. Pero si está mal programada lo otro que vimos, entonces imagínense. Ahora, dentro de los hogares se dan los famosos egos Dráculas. Drácula era una persona de allá de Europa que realmente existió, y cuenta que esta persona cada día, o más que continuo, le pegaba unas palizas a la mujer, de esas terribles. Muere Drácula, murió el conde Drácula, y luego ya pues el sepulcro y todo eso. Pero ¿qué hacía este conde? Tenía ciertos poderes, obviamente él ya estaba desencarnado, y tenía el poder de volver a meterse en el cuerpo físico, que estaba ya en la tumba, lo sacaba el cuerpo por entre la cuarta dimensión, sacaba ese cuerpo físico y volvía a la casa y nuevamente le pegaba sus palizas a la mujer, y ya el otro estaba muerto, fallecido, pero tenía sus poderes. Y después volvía el cuerpo, lo metía ahí al sepulcro y se la pasaba así. Entonces ya la mujer, sin saber qué hacer, apela a ciertos monjes y les comenta la situación. Ciertos sacerdotes, y ellos pues localizan el lugar por donde venía el conde. Cuenta que vendía un carruaje también de caballos, e interceptan cierto lugar. Entonces el conde Drácula, pues dicho y hecho, ya sacó el cuerpo y en un carruaje de caballos simplemente se fue encima de los monjes. A estos sí los mató. La cosa era seria. ¿Qué hacen? Se llenan de más valor y van pues a la tumba y destapan aquel sepulcro y ven el cuerpo intacto de Drácula, pero estaba en sangre. Se alimentaba del poder energético de la sangre. Entonces va pues y le clavan la estaca en el corazón, la cruz, una estaca en forma de cruz, y conjuros, y logran pues acabar totalmente ya con ese cuerpo. Entonces esos egos Dráculas, que tienen que ver con egos de
de ira, egos de estar pegando parejas, todos mismos hemos creado en un ciclo de 108 vidas en mayor o menor escala. Pero hay que eliminar esos egos, pues. Y esos casos Dráculas que se dan dentro de los hogares, pues también hay que eliminar ese tipo de situaciones. Para ello, la mujer, como vimos, lógicamente tiene que aprender sus técnicas de defensa personal para protegerse de los egos de la propia pareja y más. También puede ser egos de padres o hermanos que quieren abusar maltratándoles físicamente por ciertos egos de orgullo y complejos. Entonces la dama tiene que saber todas esas técnicas. Aparte de eso, directamente, pues ya ahora en la sociedad existen leyes de protección para la mujer y también para el varón, protección para los hijos y también protección para los padres, y eso está correctísimo. Ya las famosas violencias verbales, las famosas violencias hasta psicológicas y violencias físicas, pues ya inmediatamente con un 911 se va arreglando esa situación. Y de hecho, en estos casos extremados, el más o la más inteligente, pues tiene que llamar a esas personas para que protejan la vida de las personas que viven dentro de esa casa, y el ego de esa persona que no sabe dominarse a sí mismo, esos egos de orgullo, esos egos de ira, vayan a parar en la cárcel. Y a ver, también ya pues hay leyes de sentencia con cierto tiempo para ese tipo de violencia. Si no sabe frenarse ya por las leyes que reciben un culto religioso o que reciben órdenes esotéricas o en estos universitarios, vaya, frénese por otras leyes que Dios mismo puso por medio ya de constituciones de estados en una élite más alta, con cárcel, pues lógicamente. Entonces así que se corrija, y cuando sale de allí, pues lógicamente tiene que haber cierto tipo de custodia también para evitar un montón de venganzas y un montón de cosas. Así esos egos tienen que irse frenando, o si no se frenan, pues ya está organizado eso, y eso está correctísimo. Esa ley es también para los niños, niñas en casa, que hay algunos padres que hasta boxean a sus propios hijos por ciertas ridiculeces y buscan ese sistema únicamente de irse a la violencia. No tiene la culpa tanto la tentación de ese niño o niña, sino más víctima es el que ya levanta primero la mano y comienza con esas violencias. O sea, el padre y la madre no sabe dominarse ante su propio ego. Aparte que con todos esos griteríos y emociones negativas, pues vive aquel varón y mujer fornicando, botando energía por su verbo, por sus emociones, por su mente, porque es títere de la lengua del hijo o hija, y primeramente es títere del propio ego de orgullo que tiene ese padre o madre y esos egos de ira. Y obviamente el hijo o hija tiene unos egos llaves o ciertas falsas personalidades llaves que le activa toda esa diablura psicológica al padre madre. Y la otra persona, hipnotizada en su propio ego, va y hasta se boxea con su propio hijo de 3, 4, 5, 6 años. ¿Quién cae en un estado psicológico de bestialoide, o sea, parecido a bestia? Obviamente el padre-madre. Y se ha dado casos hasta de hijicidios, otra de femicidios, otra de homicidios, por no saberse dominar a sí mismo. Entonces es correcto que en los estados libres y soberanos existan leyes para los niños, para las niñas, para varones, mujeres, dentro del hogar, que se vaya cumpliendo esas leyes, y eso es parte del ahimsa, obviamente mansos pero no mensos. Y esas leyes desde conductas violentas verbales, y obviamente tiene que salir leyes para esas situaciones de borrachera, esas situaciones de fumar drogas y ya cigarrillos en casos extremados, porque eso está matando a los seres queridos dentro de un hogar. Y obviamente una persona que está borracha, pues lógicamente tiene que salir leyes que no puede llegar a su hogar en ese tipo de estado, ya en el caso de ciertas situaciones de violencia. Tiene que ir a dormir en un hotel o obviamente, si insiste, irá a dormir en la cárcel, pues, cuando está en esas situaciones de borracheras extremadas,
o ciertos lugares sociales que estados y municipios adecúen para esa situación. Porque así en esos estados terribles, imagínense recibir a una persona dentro del hogar y la familia para que haya un montón de disturbios, violencias y hasta matanzas. Ahora, dentro de los mismos hogares, casas, pues tiene que haber ya un lugar particular, un mini departamento, para que la persona, si se emborrachó, a que se evite del otro que vimos, bueno, vaya y descanse en ese mini departamento, y obviamente no tiene acceso al hogar, a la casa total, sino solo ese sitio hasta que le pase su situación. Y después de ello, ya en hogares más conscientes, obviamente tendrá que pasarse ahí unos 3 días desintoxicarse, lavando, planchando, cocinándose, y después de eso, bajo ofrendas y ciertos sirvientados voluntarios que ha hecho, que va a hacer, pues ha infringido una constitucionalidad también dentro del hogar y el matrimonio, puede irse reintegrando a toda la casa, y así para hijos, así para el marido, así para la dama que comete ese tipo de errores. Y ya casos más extremados, como vemos, obviamente, directamente pues irá a lugares sociales que ya estén adecuados para este efecto. En municipios, estados o casos más extremados, pues irá a parar en la cárcel a causa de borracheras y violencias dentro de la familia. Importante esto, también pues ya vemos que hay ciertas leyes hasta de cárcel para esas violencias con los animales. Obviamente desde allí se va creando falsas personalidades de iras, de orgullos y de querer masacrar o hasta masacrar a los propios animales. Entonces, para eso, ¿para qué los tiene? Ya hay leyes en algunos países penadas para personas que cometen ese tipo de abusos hacia los animales. Y después saldrá hacia también las plantas en casos extremados, pues lógicamente. Bien, estimados, estimadas, si hay preguntas al respecto, adelante. También en Facebook, YouTube podéis enviar vuestras preguntas. Una rotación de soles conscientivos, muy importante. Y antes de seguir con eso, vamos a los pre-shalons de meditación praxis para que tengas una práctica de dominarte a ti mismo en todas las ocasiones de la vida. El secreto es la respiración de Tumo. Inhalamos, hinchas el estómago y se inhala aire. Exhalamos por la nariz, contraes el abdomen. Inhalamos, contraes. Inhalamos, técnica especial, ¿te das cuenta? Hecho esto a cada instante, dominamos nuestras respiraciones y por ende nuestra vida y psiquis. Entonces en momentos tensos comienza. Y en todo instante la vida. La persona pues ya tiene extremada violencia y no sabe qué hacer. Búscate una buena pared y comienza con la pared. Dale a la pared, pégale a la pared. Pero no cometas el error de estar con los egos de pegar, causando daño a familiares, a la pareja o incluso amistades o incluso sociedad en general. Entonces búscate una buena pared que ya tengas diseñado para eso, y en el momento que ya te quiera salir ese ego, anda a la pared y date allí. Obvio. Otra, puedes tener esas bolsas de arena para taekwondo, y otras cuestiones más, y anda, date allá, date, ¿ve? Pero internamente la solución está en eliminar esos egos de pegar y esas falsas personalidades que vimos de iras y orgullos, y mejor aprende a dominarte con la respiración. Una rotación de soles conscientivos. Tenemos allí Unit Patria Lasrenibu, que es la matriz de la suprapropolítica samaliana, los universitarios y, no los universitarios, sino la capital matriz, Unit Patria Lasrenibu. De allí emergen los universitarios, LIBER, el Instituto Mundial,
universitarios de Suprapropolítica Samariana Conscientiva. Proseguimos con Siriors, el periódico postclista, la propolítica mundial, los Estados Unidos patrias de Latinoamérica, la educación fundamental, política nacional de educación superior, nuevos pensums, Dharmatízate, Fundación Mundial de Obra Social, y Siembra Paz, Fundación Mujer Niñez. La que estamos hoy se llama pues Fundación Mujer Niñez Siembra Paz. Muy importante comprender, estimados, que si usted está practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, puede sembrar estos soles conscientivos en la ciudad, país, continente que está ya sembrados. Puede usted representarlos libremente. Opciones: puede federarlo o confederarlo a Unit Patria Las Lenin, la capital matriz de la suprapropolítica samariana. Otra opción: puede federarlo o confederarlo a otra sede gnóstica samariana. Hay más de 30 internacionales conversadas allí. Otra opción: puede usted representarlo ya directamente desde su conciencia y emerger con una sede a nivel local, nacional o internacional. Mientras usted representa o es estudiante de estos soles conscientivos o miembro activo, libremente puede ir a la religión que usted quiera en el planeta en general a la que está asistiendo. Puede ir a partidos de política, orden de ciencia, arte, filosofía, mística, o fundar partidos de política particulares que lo representa a usted. Y normalmente puede fundar iglesias, órdenes esotéricas, y normal sigue representando estos universitarios. Acuérdese que uno es el partido político que sembró usted y otro es este universitario que lo representa o llega a ser orientado. Libremente puede asistir a la Gnosis Religare con sus primeras, segundas, terceras cámaras, cuarto, quinto, sexto, séptimo nivel en esta sede que también hay, o en otras sedes de la Gnosis Samariana, o a integrarse también a la Gnosis Académica Cultural, el AGK, el Mover Gnóstico Cristiano Universal, IQ, órdenes de antropología, de ecología, etc., en esta o en otras sedes. Comprendamos que lo que ha sembrado en hechos hacia la pareja o hijos, hijas, seres queridos, está ya grabado como karma y dharma. Dharma se ha hecho obras positivas por sus seres queridos. Karma, todas las insultadas, tal vez agravios físicos, emocionales o psicológicos, y todo eso está registrado como un terrible karma. A pagarlo y obviamente a cosecharlo a la vejez o a la futura existencia. Entonces, lo que está haciendo usted como varón lo cobrará en otra vida, pero en cuerpo de mujer. Si le da una tanda a alguien así porque sí, en otra vida vendrá a recibir esa misma golpiza tal cual. Y si a su vez ha hecho cosas muy positivas por la gente, ha cuidado la vida de sus familiares, seres queridos, en otra vida, desde que nace en otra vida, y puede nacer en sus mismos familias de hijos, hijas, le vendrá a hacer lo mismo que usted ha hecho a sus hijos, hijas. Y a su vez, los abuelos, bisabuelos, ya están integrándose en nuevos cuerpos físicos de sus propios hijos, hijas o nietos, nietas, pero vienen a cosechar lo que fueron haciendo en otra existencia. Por ello, saque cuenta cuánto le debe a sus seres queridos. A eliminar esas violencias de machismo, de feminismo. Cuánto de lavada, planchada, cocinada le debe a su pareja, varón, o viceversa. Si la mujer trabaja, si ella genera dinero, y el varón también trabaja, genera dinero, ¿quién tiene que hacer las cosas de casa? Obviamente, en el común y corriente, la esclava sutil, la abusada que consiguió aquel varón, que es una empleada sutil, y que encima no le paga ni sueldo, se le está explotando a su propia pareja. Desde allí se dan terribles grados de traición. La realidad es que si 20 años trabajó el varón y la mujer generando dinero en sus empleos y negocios, el varón 10 años tenía que cocinar, lavar, planchar, él y la dama los otros 10 años, porque están dentro de una sociedad desde material, económica y también por un sentir de amor. Entonces, en ese tiempo le estás debiendo, varón, 20 años de lavada, cocinada, planchada, y de ver a los hijos, hijas,
De esos 20 años le estás debiendo 10 años. Vea, saque cuenta. Ahora saque cuenta eso en dinero físico, cuánto le debe. Mejor pague con amor. ¿Y cómo paga con amor? Con buenas obras. Y no se sigue endeudando más. Si se metió a una sociedad matrimonial, es socio desde económicamente con esa pareja. Y tiene que arreglar las cosas de aquí en más, por los próximos 10 años o más. Entonces ahora, cada semana a usted le toca lavar, planchar, cocinar y ver toda esa casa que esté en perfecto orden e ir a trabajar, varón. Y la siguiente semana te toca a ti, mujer, y también ir a trabajar. Y así semana a semana. Si no lo hace esto, pasarán otros 10 o 20 años y su deuda crecerá a venir a pagarlo a la otra vida, tal vez en cuerpo de mujer o de varón mismo. Por eso se dan los famosos esclavos, esclavas, que ahora ya pues ya no suenan tanto, pero sí hay sutilmente, pero en cantidad. Pero ya oficialmente ya no hay aquello. Pero esos esclavos, esclavas, lo que pasa es que en otras vidas se endeudaron tanto con esa gente que luego vienen a pagarles de esclavos o esclavas. Terrible. Pero ahora eliminar esa esclavitud sutil que hay y esos machismos, feminismos, porque eso te endeuda karmáticamente y queda registrado ante el Padre Anubis y sus 42 jerarcas de la ley divina. Y eso hay que pagarlo. Y el que se endeuda es el ego del orgullo, los egos de ira, y eso pues le graba la ley divina. Ahora, si lo hace la persona con su conciencia y mal manejo de virtudes, por ejemplo, imagínense que un varón ya se dio cuenta de esto, que tiene que cocinar, lavar, planchar una semana y la otra semana la mujer, porque los dos salen y generan dinero. Entonces el varón ya se dio cuenta de esto y se hace el que no pasa nada y que la esclava sutil siga cocinando, lavando, planchando. Tú, varón, te estás endeudando, pero ya no en ego, sino en conciencia, porque lo sabes bien. A la siguiente vida, en propio pellejo, vendrá a pagar todo ese abuso que hizo conscientemente. ¿Ve? Al entender esto, se eliminan machismos y feminismos. A eliminar esas violencias de cachos, cuernos, de traiciones. Por ejemplo, si el varón le juró fidelidad, ¿qué has ido a jurar ahí, pues? Si te pusieron un falso juramento de matrimonio, puesto por las huestes anticrísticas, obviamente ese juramento tienes que irlo a revisar qué es lo que has jurado. Si la persona juró ser fiel a la otra persona y pasar con esa otra persona toda la vida, pero ¿en qué circunstancias? Entonces tiene que corregirse ese juramento. Listo, promete ser fiel a la conciencia de la pareja y pasárselas en las positivas y negativas. ¿Pero en qué negativas, pues? Ese juramento tiene que ser a conciencia. Jura seguir con otra persona porque quiere establecer un matrimonio de toda la vida. Hay matrimonios de 20 años, de 30 años, de 11 años. Si jura para toda la vida, listo, jura fidelidad, pero siempre y cuando le dé un trato conscientivo y de humano, lejos de borracheras, lejos de vicios, lejos de violencias físicas, lejos de violencias verbales y violencias psicológicas. Entonces, si jura y va a cumplir ese juramento con la pareja, en el momento que cualquiera de las dos partes comienza a cometer errores de lo que hemos visto, automáticamente eso se rompió ese juramento y la persona que cometió esos errores infringió. Y eso es automáticamente divorcio, separación, porque hay fornicaciones y traiciones. Ser la persona borracha es ser adúltero, porque está llevando una energía negativa al cuerpo y adulterando sus células. Y obviamente imagínense ya en los otros casos de cachos, cuernos, burdeles y toda esa cuestión. Y eso tiene que ver también con violencias dentro del hogar. Pero si te ponen que si la persona igual se emborracha, fuma, droga o cigarrillos extremados, la persona está con violencias de maltrato verbal y que por eso dices que no puedes divorciarte porque te vas para el infierno, porque estás pecando, eso es falso, eso es mentira. Eso es ciertas conveniencias de las huestes anticrísticas que infectaron los reales sistemas políticos, religiosos y familiares y buscan atarle, amarrarle psicológicamente a la otra persona a esa vida de infierno. Y así se gana más karma
La persona más inteligente, pues automáticamente disuelve esa situación si ya no hay ningún tipo de arreglo. De casados pueden quedar como una vida prematrimonial, como novios en vida prematrimonial, o en noviazgo, o en un enamorar, o como amigos por amor y para amar. Amigos tántricos, y seguirse amando en esos otros estatus, porque ya no se dio lo otro. Ahora, si ya no hay ninguna conveniencia en ninguno de sus otros estatus, quedarán como amigos comunes, pero obviamente de lado y lado habrá odios. ¿Pero por qué esos odios? Porque se deben en lo que se hicieron bajo esa sociedad material económica, con ese sentir de amor que en un inicio tenían. Como se deben, los egos se odian. Solución para que quede siquiera de amigo común y corriente de la pareja: págale lo que le debes. ¿Cómo le pagas? Con obras positivas, para que no venga la persona en otra vida a estar cobrando lo que se ha endeudado karmáticamente en esta vida. Atentamente, Unit Patria Lasrenivo. Hemos visto Siembra Paz, la Fundación Mujer Niñez, y el universitario de Supra Propolética Samariana Laxmi de Moncherusher, de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador Planeta, Suichertaf, director, asesor. Paz inverencial, compañeros, compañeras.